Bienvenidos amigos a esta clase de quechua. Hoy día vamos a aprender un poquito más del quechua. Así que ya hemos avanzado el tiempo presente casi 7 videos. Hemos avanzado ya el interrogativo y el negativo. Hoy estamos en la clave número 2 para que nuestro quechua sea o suene más interesante ya. Y no nos podamos estar equivocando ahí, sufriendo, pataleando, diciendo yo no sirvo para el quechua. No, el quechua va a ser muy fácil si tú ves estos videos y vas a aprender. Vamos aquí, la clave número 2. En la clave número 1 hemos hablado del adjetivo más el sustantivo. En este caso vamos a hablar del adverbio más el verbo. Fíjense, ¿ya? Mira, fíjense, adverbio más el verbo. Siempre vamos a entender que el adverbio va a ir, ¿dónde? Antes del verbo. Antes del verbo, entiendan eso, el adverbio. Por ejemplo, en esta expresión que voy a decir, vendré, vendré mañana, así se dice en el castellano. Vendré mañana, mi amigo Pajarín Hamza. Ya está. Vendré mañana. ¿Ya? Y en el castellano, o digo en el quechua, vamos a decir Pajarín Hamza. Esa sería la expresión correcta. Vendré mañana. Pajarín Hamza. Aquí está en X. ¿Ya? Hay casos en el que vamos a hablar de la siguiente manera. En el quechua, ya sea en cualquier otro lugar, podemos hablar de esta manera. Hamza. ¿Se entiende? Claro que se entiende, se entiende. Obviamente que muchas veces yo también he hablado porque yo soy quechua hablante neto, aprendí de mis padres, mis papás me enseñaron, yo pasteaba a mis ovejas hablando en quechua les insultaba a mis ovejas, a mis vacas. Es una experiencia. Pero, imagínense, Jamos Pajari, sí se entiende, pues, Jamos Pajari. ¿Se entiende? Pero realmente teníamos que hablar de la siguiente manera. Pajarín Hamosaj. Y mejorar nuestro habla, pues, en el quechua, mis queridos amigos. Pajarín Hamosaj. ¿Ya? A ver, otro ejemplo. A ver, un adverbio de cantidad. ¿Ya? También fíjense, ¿ya? Que el adverbio de cantidad, por ejemplo, podría utilizarse con un sustantivo. También se puede utilizar un adverbio con un sustantivo. Por ejemplo, en este caso, aska, askat anta, que vendría a ser bastante, ¿ya? Bastante pan. Podría ser askat anta. Y aquí, mira, fíjese, estamos utilizando el aska, que es cantidad, bastante. Anta, un sustantivo. ¿Puede existir esta regla? Claro que sí, pero en este caso estamos hablando del adverbio. Entonces, en el video anterior hemos hablado de los adjetivos, y en este caso también hay algunos adverbios que sí van a ir antes de un sustantivo. ¿Ya? Son algunos, no son muchos, pero van. Pero en este caso los adverbios sí o sí van a ir delante de un verbo. Eso sí vamos a tener que utilizar, ¿ya? Este aska también, por ejemplo, va delante de un sustantivo. Bueno, entonces, fíjense, es una regla también de oro que debemos entender, ¿ya? A ver, otro adverbio de cantidad, modo, ¿qué más podemos hablar? De lugar, ¿ya? Chimpa, por ejemplo, el frente, o así jepa, detrás de la casa, ¿ya? Pero recuerden que esta es la clave número 2 que tenemos que entender, que el adverbio va siempre antes del verbo. Puede ir después, claro, pero la regla podemos reentender un poquito más para que nuestra expresión vaya bien, porque entendamos que en el quechua siempre, voy a decir aquí, siempre el verbo irá, ¿ya? Irá al finalizar, al final de una expresión. Esa es nuestra arma secreta, mis queridos amigos. Esto es lo que tenemos que saber nosotros para que nuestro quechua suene interesante. Siempre el verbo siempre irá al final de una oración. De una, ¿ya? Oración. El día que tu verbo no va a ir al final de una oración es el día en que tu quechua va a estar mal. Por eso tienes que tener en la mente esto. El verbo siempre irá al final. ¿Y por qué yo he empezado, mis queridos amigos, con la conjugación del tiempo presente? Porque quiero que entiendas
cuál es el verbo y cómo funciona. Por eso es que tienes que fijar los videos anteriores en nuestro canal de YouTube para que puedas entender de lo que estamos hablando. Entonces, amigos, esta es la clave número 2. Hemos hecho ya la clave número 1. Hemos hecho la estructura gramatical y con este video más. Ahora sí entramos a otro tema más importante, muy importante, a partir o desde esta base que tenemos aquí, y se van a deslumbrar hablando el quechua. Topananskama en el siguiente video.